Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de ginecobstetricia hablando sobre la cervicovaginitis. Primero, ¿qué es la cervicovaginitis? Es una inflamación de la mucosa vaginal y cervical y esta se debe principalmente a infecciones de diferentes agentes, como por ejemplo hongos. Principalmente el agente es Cándida, la Candida albicans, o también agentes bacterianos, generando lo que es la vaginosis. El agente implicado aquí pues sería la Gardnerella vaginalis, y también agentes como protozoarios que llegan a generar la Tricomona vaginalis o bueno, tricomoniasis. Y antes de pasar a todas estas entidades como la vulvovaginitis candidiásica, vaginosis, etc., hay que hablar un poquito de algunas generalidades, como por ejemplo la flora vaginal normal. La flora vaginal normal se compone principalmente, uno de esos componentes son los lactobacilos, que estas son bacterias que predominan en el tracto vaginal y regulan esta flora vaginal normal. Estos lactobacilos tienen que estar en un número adecuado, no más, no menos, ¿para qué? Para llevar a cabo ciertos mecanismos de defensa que tiene la flora vaginal. ¿Qué mecanismos de defensa generan estos lactobacilos? Pues fabrican el ácido láctico. Ese es el primer factor de mecanismo que regulan los lactobacilos. Al fabricar el ácido láctico controlan lo que es el pH vaginal. El pH vaginal debe de estar entre unos valores de 3.5 a 4.5. De igual forma, los lactobacilos llegan a inhibir la adherencia de otras bacterias y también sintetizan y secretan lo que es peróxido de hidrógeno. Al sintetizar este peróxido de hidrógeno nos sirve o nos es útil para inhibir el crecimiento de otras bacterias. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los lactobacilos disminuyen? Si estas bacterias que nos protegen, que protegen a la mujer, disminuyen, lo que va a pasar es que estos mecanismos de defensa van a disminuir, aumentando así las posibilidades de una infección. También no los lactobacilos son los únicos agentes que existen en la flora vaginal normal, sino que también hay otros agentes que actúan de forma comensal junto con los lactobacilos. Encontramos el estreptococo, gram negativos, Gardnerella vaginalis, anaerobios, Candida albicans. Estas bacterias, estas entidades, por ejemplo, la Gardnerella vaginalis y la Candida albicans, ya les había mencionado que llegan a generar infecciones. Pero entonces, ¿cómo es de que están aquí como comensales o de forma normal en la flora vaginal normal? Pues estos están aquí, pero gracias a los mecanismos de defensa no llegan a generar una infección. Les repito, si disminuye el número de los lactobacilos o no tienen una adecuada función los lactobacilos, entonces los agentes que están aquí de forma normal como comensales, como por ejemplo la Candida albicans o la Gardnerella, entonces como no hay mecanismos de defensa, estos empiezan a aumentar de número y generan una infección. Ahora, ¿qué modifica la flora vaginal normal? ¿Qué factores llegan a modificar esta flora? Pues aquí están. Número 1, antibióticos. Los antibióticos pues suprimen el crecimiento de las bacterias. Y recordemos que los lactobacilos pues son unas bacterias. Si nuestra paciente utiliza antibióticos, pues lo más probable es de que estos lactobacilos pues disminuyen en número y pues estos mecanismos de defensa pues también se lleguen a alterar. Otro factor que modifica la flora son las duchas vaginales, esto porque llegan a alterar el pH. Recordemos que el pH vaginal normal es de 3.5 a 4.5. Y también lo que es el coito. El coito, más que nada el semen llega a aumentar el pH, lo hace más alcalino, hace la flora vaginal más alcalina, aproximadamente a valores de 7.2, esto en un periodo de 6 a 8 horas. Entonces, durante este periodo, hasta que se vuelva a normalizar el pH vaginal, durante este periodo, la vagina pues es susceptible a infecciones, a generar cervicovaginitis. De igual forma, cuerpos extraños la introducción de cuerpos extraños. Estos llegan a alterar los mecanismos de limpieza vaginal. Y un punto muy importante antes de pasar a los agentes las infecciones es identificar el flujo genital. En estas infecciones en estas cervicovaginitis vamos a encontrar lo que se le denomina el síndrome de secreción vaginal. Vamos a ver de qué trata esto. Para empezar hay que entender el flujo genital cuando la flora vaginal es normal. Aquí el flujo va a ser inoloro, va a ser claro, va a tener cierta viscosidad, va a ser ácido en valores de 3.5 a 4.5 y aparte se caracteriza por tener ausencia de neutrófilos y responde a cambios hormonales del ciclo menstrual. Mientras
que el flujo genital en una flora anormal la vamos a encontrar con un olor fétido, un color amarillo, verde o blanquecino dependiendo de la gente, así como también un pH alterado y signos y síntomas asociados, como por ejemplo ardor, prurito, dispareunia, enrojecimiento vulvar. Entonces, si juntamos estos signos y síntomas asociados más el flujo anormal, tendremos lo que es el síndrome de secreción vaginal, que como les digo, está muy presente en estas infecciones, en esta cervicovaginitis. Y pues ahora hay que entender la clasificación o cómo manejar esta cervicovaginitis. La cervicovaginitis la vamos a dividir en dos, obvio, en vaginitis y en cervicitis. Vaginitis pues es la infección de la vagina y cervicitis es la infección del cuello uterino. Esta cervicitis se caracteriza por tener mayores complicaciones y aparte, si está embarazada nuestra paciente, aún más complicaciones. Y estas cervicitis también se caracterizan por llegar a tener que tratar a la pareja, ¿ok? Prácticamente todas las cervicitis hay que tratar a la pareja. Ahora pasamos a ver qué tipos de infecciones encontramos en cada una. En la vaginitis vamos a encontrar la vaginosis bacteriana, que esta es causada por una sustitución de la flora normal y por aumento de la Gardnerella vaginalis, como ya se los mencionaba. La vulvovaginitis micótica, el agente que más predomina en esta infección es la Candida albicans, y la tricomoniasis, aquí el agente principal o más común pues sería la Tricomona vaginalis. Ahora, en cuanto a la cervicitis, voy a presentarles dos. Primero, la cervicitis gonocócica. Esta es una infección gonocócica y se caracteriza por ser una enfermedad de transmisión sexual una infección de transmisión sexual, al igual que la tricomoniasis. De igual forma, tenemos a la cervicitis por clamidia, que el agente que lo causa pues es la Clamidia trachomatis y de igual forma se considera una ITS. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Ya sabemos cómo es la clasificación, entonces vamos a suponer que llega una paciente y nos refiere pues tener el síndrome de secreción vaginal. Obviamente no nos van a decir, tengo este síndrome, no, pero pues nos van a decir todos los signos, todo lo que le aqueja, ¿ok? Y pues ya nosotros vamos a ir sospechando de nuestro diagnóstico. En cuanto al interrogatorio, pues vamos a realizar una historia clínica detallada, pues ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, enfocándonos en la dieta, en lo de la alimentación, en lo de la higiene personal, etcétera. De igual forma, antecedentes personales patológicos, enfocándonos más que nada en infecciones recientes o infecciones pasadas. También antecedentes ginecológicos y muy importante sobre la semiología de los signos y síntomas con los que llega la paciente, enfocándonos principalmente en el síndrome de secreción vaginal. Por ejemplo, hay que ver las características del flujo, lo que ya les decía, el olor, la consistencia, el color, etcétera, así como también signos y síntomas asociados, si hay dispareunia, prurito, también dónde está localizada esta secreción, si es a nivel vaginal o a nivel anal, la duración desde hace cuánto tiene esta secreción, etcétera, ¿ok? Las características de este flujo y pues de los demás signos y síntomas. En la exploración física lo que vamos a hacer es una inspección de los genitales externos y también una especuloscopía. La especuloscopía nos va a ayudar pues para visualizar las paredes vaginales así como también el cérvix, el cuello uterino y ver las características de ambos. Y en cuanto al diagnóstico, pues tendríamos distintos métodos que lo vamos a ir viendo con cada infección, como por ejemplo frotis, cultivos y pues ciertos criterios. Y una vez ya teniendo pues todo el interrogatorio completo, toda la exploración física, todos los datos que ocupamos y pues con el diagnóstico pues ya podríamos llegar a un diagnóstico certero y a dar el tratamiento. Al final me voy a regresar a mostrarles unos cuantos esquemas, pero de una vez ya hay que ir pasando a ver las infecciones. Primero vamos a ver la vaginosis bacteriana. Esta es la causa más frecuente de una vaginitis aguda. Ojo, vaginosis y vaginitis en sí no es lo mismo. Vaginitis pues es como tal una inflamación a nivel vaginal, mientras que la vaginosis nos indica una sustitución de la flora normal. Ahorita voy con ello. Pero en sí esta vaginosis bacteriana no se considera como una infección de transmisión sexual y aproximadamente entre el 15 y 20% de las pacientes se consideran asintomáticas. Ahora, ¿qué factores de riesgo encontramos para el desarrollo de una vaginosis bacteriana? Pues tenemos los principales que serían tener más de una pareja sexual, la raza negra, tabaquismo, haber cambiado de pareja en los últimos 30 días, uso de ducha vaginal, prácticamente factores que alteren la flora vaginal normal.
¿Y qué riesgos asociados a vaginosis bacteriana encontramos? ¿A qué me refiero con esto? De que si una paciente padece de vaginosis bacteriana, ¿qué riesgos o qué complicaciones podría llegar a tener? Por ejemplo, endometritis, infecciones de la herida operatoria, infecciones de la cúpula vaginal, proceso inflamatorio pelviano, parto prematuro en el caso de que estuviera embarazada, o también corioamnionitis. Esos serían algunos de los riesgos que incrementan unas complicaciones que podrían llegar a tener las pacientes con vaginosis bacteriana. Y en sí, entonces, ¿de qué trata esta vaginosis bacteriana? ¿Qué es lo que causa esta vaginosis bacteriana? Pues prácticamente, como dice aquí, sustitución de la flora normal. Hay que encontrar factores de riesgo en esta paciente, que si ha tenido duchas vaginales, que si ha tenido más de una pareja sexual, si ha usado antibióticos en las últimas semanas, etc. Recordemos estos factores que alteran precisamente la flora vaginal. Entonces, si encontramos estos factores, es muy probable que estemos ante una vaginosis bacteriana. Y como les decía al inicio, si disminuyen los lactobacilos, ¿qué va a disminuir? El peróxido de hidrógeno. También que va a aumentar el pH, ¿ok? El pH se empieza a volver más alcalino y aumenta el predominio de otras bacterias. ¿Por qué? Porque los lactobacilos, recuerdan de que era como nuestro mecanismo de defensa. Si disminuyen estos lactobacilos, pues otras bacterias empiezan a aumentar de número, como por ejemplo la Gardnerella vaginalis. Esta es la principal bacteria, el principal agente asociado a la vaginosis bacteriana. Ahora, ¿qué cuadro clínico encontramos en estas pacientes? Vamos a encontrar un flujo abundante, blanquecino grisáceo, como se llega a apreciar en esta imagen, mal olor, hasta como un olor a pescado. Dense cuenta cómo está este fluido, este flujo vaginal. Se ve líquido, no se ve espeso, no se ve con grumos ni nada, se ve blanquecino grisáceo. Y una información importante en cuanto al cuadro clínico es de que existe poca inflamación de las paredes y tampoco va a haber leucocitos ni tanta hiperemia como en otras infecciones que vamos a llegar a ver. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico aquí? Pues tenemos dos tipos de criterios, los criterios de IESON y los criterios de Amsel. Primero, los criterios de Amsel. Vamos a tener que los divide en 4 grados. Grado número 1 va a ser flujo transvaginal homogéneo, abundante, blanco grisáceo, burbujas, olor a pescado, adherente al cérvix y las paredes vaginales, prácticamente las características que ya les estaba dando. Grado 2, pH más de 4.5. Recuerden que aquí lo que se altera es la flora vaginal normal, se alteran los lactobacilos. Si se alteran los lactobacilos, el pH se modifica. También tenemos otro criterio que sería la prueba de hidróxido de potasio al 10%. Aquí va a ser positiva. ¿A qué se refiere esto? Pues prácticamente a que al flujo vaginal lo tomamos un poco y prácticamente le ponen unas gotas de hidróxido de potasio. Al realizar reacciones químicas se empieza a liberar un olor aminado. Va a empezar a oler como a pescado. Y el grado 4, encontrarnos células clave o guías. ¿Qué son las células clave o guías? Pues prácticamente son células epiteliales escamosas rodeadas de cocobacilos, como lo podríamos ver en esta imagen de acá. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues con 3 o más criterios de Amsel y también tenemos los criterios de IESON, que ahorita voy con ello. Lo podemos de igual forma dividir en 3 grados, 1, 2 y 3. El grado 1 nos indica una vaginosis donde predominan los lactobacilos. Grado 1 hay más lactobacilos que por ejemplo la Gardnerella vaginalis. Grado 2, que es un grado intermedio, prácticamente no hay más de uno ni de otro, prácticamente están parejos. Hay la misma cantidad de lactobacilos que de Gardnerella. Y grado 3, aquí prácticamente predomina la Gardnerella que los lactobacilos. Entonces, grado 1 más los lactobacilos, grado 2 parejos y grado 3 más la Gardnerella. Así es como se dividen estos criterios de IESON. Entonces, ya una vez con el interrogatorio, la exploración física y los criterios diagnósticos, ya podríamos dar un tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues por lo general se puede dividir así: en una paciente sin embarazo, una paciente con embarazo de primer trimestre o de segundo o tercer trimestre, y en una paciente con lactancia. Aquí les hice esta tablita. En una paciente sin embarazo, lo más común podría ser utilizar metronidazol, ya sea vía oral o vaginal. Aquí les dejo todas las dosis de todos estos fármacos.
y pues aquí la duración de cada uno de ellos. Pero también podríamos llegar a utilizar lo que es la clindamicina. Ahora, en embarazo por lo general se llega a utilizar más la clindamicina, no el metronidazol. La clindamicina en el embarazo es la de primera elección. Mientras que en la lactancia, pues aquí sí ya no importa, puede utilizarse otra vez metronidazol o la clindamicina. Otra opción, en vez de por ejemplo metronidazol, podría ser lo que es el tinidazol a 2 gramos vía oral por 2 días. O también podremos utilizar el esquema de una sola dosis del metronidazol, que es 2 gramos de metronidazol vía oral una vez al día. Y ya. Y pues eso sería todo con la vaginosis bacteriana. Ahora pasando a la vulvovaginitis micótica. Esta entidad se caracteriza porque el 75% de las mujeres lo tendrán al menos una vez en la vida, y principalmente en la gente que está más frecuente asociado a la vulvovaginitis micótica es la Candida albicans. En un 95% de los casos se encuentra esta agente, y el otro 5% de los casos se llega a encontrar, como por ejemplo la Candida glabrata o la tropicalis, pero estos agentes ya se asocian más a cuadros de recurrencia, ¿ok? A que la paciente ya tuvo una vez Cándida y después vuelve a tener otra vez Cándida, pero ya sería más que nada con estos agentes. Y bueno, el 75% de estas mujeres que ya tuvieron una vez Cándida, ahora el 50% de esas 75% van a llegar a desarrollar recurrencias, o sea, van a volver a recaer en esta vulvovaginitis micótica. Y esta entidad se caracteriza por no ser una infección de transmisión sexual. Pero bien, ¿qué factores de riesgo encontramos en esta entidad? Factores de riesgo encontramos, por ejemplo, embarazo, uso de espermicidas, antibióticos, corticoides, inmunosuprimidos, diabetes mellitus mal controlada y pues también uso de anticonceptivos orales. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Cuáles son las causas pues de esta vulvovaginitis micótica? Encontramos dos tipos de causas, una endógena y una exógena. La endógena aumenta el Candida albicans ante estos factores de riesgo. O sea que, por ejemplo, empieza a aumentar más la glucosa, entonces empieza a haber más Candida albicans. ¿Por qué? Porque se pueden alimentar de mejor forma. Ahí como un ejemplo. Y pues, por ejemplo, una causa exógena, más que nada en pacientes inmunocompetentes, que pues se llega a generar una inoculación grande de hongos que superan los mecanismos de barrera. Esas serían las dos causas en cuanto a la vulvovaginitis micótica. Y algo muy importante de esta entidad, y es que se clasifica en una vulvovaginitis micótica no complicada, recidivante y complicada. Esos son los 3 tipos de esta entidad. Vamos a ver ahora el cuadro clínico. El cuadro clínico se va a caracterizar por un flujo espeso y blanco. Dense cuenta cómo está más espeso, más blanco, como si tuviera hasta grumos, ¿va? Y pues bueno, luego se le llega a denominar como un flujo como en leche cortada o en queso cottage. Aparte, este flujo se caracteriza por no tener mal olor, ahí dice sin mal olor, aparte mucho prurito y un eritema extenso. Y aparte, en pacientes ya más complicadas, se pueden llegar a generar fisuras y excoriaciones de genitales externos. Dense cuenta la diferencia con la de vaginosis bacteriana. Aquí, para empezar, tenía olor a pescado. Aquí era más líquida, aquí era un color blanquecino y no tenía grumos, mientras que acá, en esta de la Cándida, ya es más grumosa. Aparte hay prurito, hay eritema, y no tiene mal olor, ¿va? Esas serían las diferencias. Y aparte, en pacientes ya más complicadas, pues llega a tener fisuras y excoriaciones de genitales externos. Y ahora veamos entonces de qué va una paciente que sea recurrente. Una paciente que sea recurrente va a tener más de 4 episodios en un año. Y por lo general esto se debe a factores de riesgo, ¿ok? Que la paciente tenga embarazo, que use espermicidas, que use antibióticos, etc. Pues va a tener mayor riesgo de una recurrencia. Y de igual forma, cuando se vuelve a infectar esta paciente, ya también los otros tipos de cándida son los que también pueden llegar a predominar más ahora en esta nueva infección, como la cándida glabrata. Y pues en cuanto a una candidiasis vulvovaginal complicada, ¿de qué va la complicada? Pues se caracteriza principalmente en pacientes embarazadas, inmunocomprometidas, diabéticas, con mal control metabólico, con síntomas severos, con infección por especies no albicans o por episodios recurrentes. Prácticamente
todo lo malo que hemos hablado, o sea, de que por ejemplo tenga factores de riesgo, que sea recurrente, que tenga fisuras, excoriaciones de genitales externos, todo eso involucra a una entidad complicada, ¿ok? Y entonces, ya con todo esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues vamos a ver esta tablita de acá. El diagnóstico lo podríamos realizar en frotis en fresco, tinción de Gram, pH o cultivo vaginal. El frotis en fresco, con suero fisiológico al 0.9%, se llegan a visualizar lo que son las esporas o las hifas. Y por ejemplo también podremos utilizar unas gotas de hidróxido de potasio, en donde pues se llegan a visualizar levaduras en la fase de esporas o hifas. O sea, prácticamente para el diagnóstico tenemos que ver las esporas o las hifas de estos agentes, de las cándidas, ¿ok? Y también se puede llegar a utilizar una tinción Gram para visualizar precisamente esas esporas o hifas. En cuanto al pH, aquí no suele variar, aquí el pH suele estar normal. Aquí lo que se altera es el flujo. Y pues como ya lo vemos, es blanquecino, espeso, grumoso, pero el pH está normalito, no se altera. Y pues también podremos realizar un cultivo vaginal, en donde pues nos daría una prueba confirmatoria de ser el caso. ¿Y cuál sería el tratamiento? Aquí hay que tratar también a la pareja. ¿Por qué? Porque porque tiene riesgo de recurrencias. Recordemos que hay muchísimos factores de riesgo que aumentan el riesgo de recurrencia en una paciente. Entonces también hay que tratar a la pareja para disminuir todavía más este riesgo. ¿Con qué se trata a la pareja? Principalmente con fluconazol. Pero en sí, entonces, ¿cómo vamos a tratar esta vulvovaginitis micótica? Aquí tenemos todas estas tablas. Para pacientes no complicadas o complicadas podríamos utilizar antimicóticos tópicos, siendo los más utilizados estos que están aquí en rojo, como el clotrimazol 2% en crema vaginal, 5 gramos cada 24 horas en 7 días, o también el miconazol al 2% crema vaginal, 5 gramos cada 24 horas durante 14 días. O también podremos utilizar antimicóticos sistémicos, como por ejemplo el fluconazol o el itraconazol. Ahora, en embarazo lo que más se llega a recomendar es utilizar lo que es el clotrimazol 100 miligramos óvulo vaginal cada 24 horas durante 7 días, o miconazol, ¿ok? Clotrimazol o miconazol sería también lo que más se recomienda. Ahora, en cuanto a pacientes que tengan recurrencias, o sea, más de 4 episodios en año, se llega a utilizar esto de acá, estos esquemas. Vamos a utilizar un tratamiento inicial, puede ser o de doble tratamiento o triple tratamiento. Lo más utilizado sería la del doble tratamiento, donde vamos a dar un tópico vaginal, puede ser clotrimazol, sertaconazol o fenticonazol, y un oral, puede ser fluconazol o itraconazol. O también tenemos como tratamiento inicial un triple tratamiento, dar un oral con itraconazol, un tópico vaginal con clotrimazol, un tópico cutáneo con clotrimazol. Y ya después del tratamiento inicial, dar un tratamiento pero ya de mantenimiento, o sea que tenga ya con poquitas dosis, ¿ok? Ya no con dosis tan elevadas como lo teníamos en las dosis iniciales. Podremos utilizar un tópico vaginal, como por ejemplo clotrimazol, sertaconazol, fenticonazol, y prácticamente este tratamiento de mantenimiento tarda hasta de 6 a 12 meses. O también podremos dar un tratamiento oral utilizando fluconazol, itraconazol o ketoconazol. Así quedaría el tratamiento para los pacientes no complicados, complicados o recurrentes. Pasando ahora con tricomoniasis. Esta entidad está causada por lo que es el Tricomona vaginalis. Este es un protozoo flagelado intracelular y se caracteriza porque es una infección de transmisión sexual, y también en el 90% de los casos no solo afecta a nivel vaginal o hasta de cervix, sino que llega a afectar también en uretra y en glándulas paraureterales. Y como factores de riesgos para que se llegue a dar esta tricomoniasis encontramos cambio de pareja sexual, coito mayor o igual a 2 veces por semana, más de 3 parejas sexuales en el último mes, enfermedades de transmisión sexual concomitante, etc. Esos serían algunos de los factores de riesgo para desarrollar una tricomoniasis. En cuanto al flujo, el flujo viene siendo un flujo verde amarillento, como se puede apreciar de mejor forma en esta imagen de acá. Aquí se puede ver que es como que entre amarillo verdoso este flujo, a diferencia de los otros dos. Los otros dos eran como que blanquecino, la de vaginosis bacteriana, y la de cándida era más que nada como
blanquecino amarillento, aquí es verde amarillento. Aparte es un flujo abundante, espumoso y que tiene mal olor, huele feo, huele feo. Y aquí encontramos también una intensa inflamación vaginal y eritema, como otros síntomas asociados, como disuria, dispareunia, prurito intenso. Disuria porque les digo que esta entidad llega a afectar también a otras zonas de acá, como la uretra. Y también esta se caracteriza por tener un puntillado eritematoso, conocido como cervix en fresa, que aquí lo podemos ver, estas pápulas rojizas que se encuentran a nivel del cuello cervical. Esto es característico de lo que es la tricomoniasis. Y entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues vamos a encontrar que aquí sí se llega a alterar el pH. Ya vimos que en la vaginosis sí se alteraba el pH, en la candidiasis no se altera el pH y aquí en la tricomoniasis sí se altera el pH. También podremos utilizar un medio de cultivo que se denomina medio de Diamond y pues más que nada se utilizan también la microscopía para visualizar el protozoo flagelado, ¿ok? O que tiene una forma de pera, como lo podemos ver en estas imágenes de acá. Ahí se llega a apreciar este protozoo flagelado, se ven los flagelos y también se caracteriza por un aumento en los polimorfonucleares. Y en cuanto al tratamiento, aquí también hay que tratar a la pareja, ¿va? Hay que tratar a la pareja, ¿por qué? Porque se considera una infección de transmisión sexual y aparte pues el tratamiento que se podría utilizar pues es metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ese es como el esquema más común para la tricomoniasis, pero volvamos a mi tablita de acá. Aparte del metronidazol en este esquema de 500 miligramos, en pacientes sin embarazo también lo podremos dar de una dosis única a 2 gramos, ¿va? Pero también otra opción sería el tinidazol. De igual forma podremos utilizar este esquema de 2 gramos dosis única, pero en el embarazo aquí no hay que usar tinidazol, aquí se usa más que nada metronidazol 2 gramos dosis única y en la lactancia aquí sí se puede utilizar metronidazol o tinidazol, metronidazol en dosis única o en 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ahora pasando a lo que es la cervicitis gonocócica. Esta entidad está causada por lo que es la Neisseria gonorrhoeae. Esta Neisseria gonorrhoeae va a causar esta cervicitis gonocócica y puede coexistir con lo que es la clamidia, ¿ok? Pueden estar juntas estas dos. ¿Cuáles son las causas de esta cervicitis gonocócica? Pues en sí, el germen se va a encontrar como comensal en el endocérvix. O sea, como ya se los había mencionado, este germen se puede llegar a encontrar en el cérvix, en la flora vaginal normal. Pero cuando disminuyen los mecanismos de defensa o aumentan los mecanismos agresores, pues se genera esta cervicitis gonocócica. Y de igual forma puede llegar a colonizar otras partes fuera de la vagina, como por ejemplo la uretra o las glándulas de Bartolino. Y en cuanto al cuadro clínico que vamos a encontrar, el flujo aquí va a ser purulento. Puede ser oligoasintomático y más que nada se llega a apreciar en el orificio cervical externo. Dense cuenta, aquí vemos el orificio cervical externo. El flujo se ve mucopurulento y aparte hay un gran eritema en este cuello uterino, en esta cervix. Se puede apreciar un gran eritema. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta cervicitis gonocócica? Pues se puede utilizar tinción Gram, se pueden ver polimorfonucleares con diplococos Gram negativos, también se puede utilizar PCR o también un cultivo de Thayer-Martin, en donde pues vamos a visualizar esta Neisseria gonorrhoeae. Y ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de esta? Pues depende, lo mismo, volvamos a la tablita. En una paciente sin embarazo, pues podremos utilizar ceftriaxona intramuscular de 250 miligramos dosis única y acitromicina 1 gramo dosis única. Y de igual forma aquí sí no cambia mucho. Tanto ceftriaxona y acitromicina se pueden utilizar en cualquier etapa de la mujer. Pacientes sin embarazo, en embarazo ya sea primer, segundo o tercer trimestre o en lactancia. ¿Ok? Aquí ceftriaxona o acitromicina son los más utilizados. Y ahora ya por último pasando a lo que es la cervicitis por clamidia. Esta es una infección de transmisión sexual. Esta la causa la Clamidia trachomatis y es una bacteria de ciclo intracelular y que puede coexistir con el gonococo, la que estábamos hablando hace apenas unas diapositivas. Ahora, ¿cómo va la etiopatogenia de la cervicitis por clamidia? Vamos a tener a la Clamidia trachomatis, ¿ok? Aquí este de verde, este es la Clamidia trachomatis y vamos a dividirlo en dos cuerpos, un cuerpo elemental y un cuerpo reticulado. El cuerpo elemental corresponde a la partícula infectante de una célula susceptible, o sea,
esto de acá. Este es el cuerpo elemental, esto es lo que va a infectar a la célula. ¿Qué células va a llegar a infectar? Pues las células de estas de acá, las células columnares o cuboideas que se llegan a encontrar en distintos niveles, en el endocérvix, endometrio o también en uretra. En estas regiones se va a llevar a cabo esta infección por cervicitis por clamidia. Entonces, ese cuerpo elemental ya por endocitosis entra a estas células de acá. ¿Qué va a pasar? Pues una vez dentro se transforma en un cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado, como vemos acá de amarillo, pues empieza a multiplicar por fisión binaria, como se puede ver acá. Esto que es lo que va a generar que una vez que ya se haya multiplicado muchísimas de estos cuerpos reticulados, se transforman en esto, pasan otra vez a convertirse en un cuerpo elemental. ¿Para qué? Para que cuando salgan por exocitosis de la célula, de estas células columnares o cuboideas, una vez ya que infectaron esta célula, ahora vayan a infectar otras células. Entonces, a manera de resumen, cuerpo elemental primero, después cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Una vez que se multiplicó un buen, ahora se transforman otra vez en cuerpos elementales. ¿Para qué? Para que cuando vayan a salir infecten otras células. Así es como funciona la infección de la Chlamydia trachomatis. Ahora pasamos al cuadro clínico. Aquí vamos a encontrar un flujo purulento del orificio cervical externo. Aquí lo podemos ver, un flujo amarillento con mal olor y que también se asocia a disuria, dolor en hipogastrio, también prurito vaginal durante el coito. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues se puede utilizar PCR, una muestra de endocérvix u orina, así como también la prueba de ampliación de ácidos nucleicos, y ahí nos va a confirmar que es una Chlamydia trachomatis, y también podremos utilizar un cultivo de McCoy. Y pues ya, en cuanto al tratamiento, de igual forma lo vamos a dividir en pacientes sin embarazo, con embarazo, primer, segundo y tercer trimestre o lactancia. En la paciente sin embarazo podremos utilizar doxiciclina vía oral, 100 miligramos cada 12 horas. También otra alternativa sería la acitromicina vía oral, 1 gramo dosis única. Pero en el embarazo no vamos a usar doxiciclina, lo que se utiliza es acitromicina, de igual forma 1 gramo dosis única vía oral. Y en la lactancia ya otra vez podríamos llegar a utilizar lo que es la doxiciclina. Entonces, tratamiento para cervicitis por clamidia, doxiciclina y acitromicina. En el embarazo solamente acitromicina. Y entonces, ya pasando para terminar con unos esquemas, aquí les dejo un cuadro comparativo de las principales cervicovaginitis: vaginosis bacteriana, vaginitis candidiásica, trichomoniasis y también la Chlamydia trachomatis, con sus diferencias en cuanto a características, su secreción vaginal, el olor, los síntomas típicos, signos típicos, diagnóstico, tratamiento y también si se da o no tratamiento a la pareja. Ahí se los dejo para que lo revisen. Y por último, ya este esquema. Entonces, que nos va a decir más que nada sobre el manejo. Vamos a ver que llega una mujer con queja de secreción vaginal, lo que ya les decía al inicio. Vamos a realizar historia clínica y pues la exploración física, ¿va? Con lo de la inspección de genitales externos y también una especuloscopía. Vamos a evaluar si existe información básica de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Pues de que existe un riesgo de que tengamos una paciente con infección de transmisión sexual. ¿Qué preguntas podremos utilizar? Pues estas de acá. ¿Tiene su pareja secreción uretral? Si dice que sí, ok, son 2 puntos. ¿Es menor de 18 años? Si dice que sí, ok, es 1 punto. ¿Vive sola? Sí, tiene 1 punto. ¿Ha tenido más de una pareja en los últimos 3 meses? 1 punto. ¿Pareja nueva en los últimos 3 meses? 1 punto. Entonces, si la suma de los puntos es mayor o igual a 2, la evaluación de este riesgo de padecer de una infección de transmisión sexual puede ser positiva. Entonces, venimos acá y vamos a realizar un examen con espejo y tomado de un hisopado vaginal para fresco. Vamos a ver que si es positivo para células clave, entonces tratar para vaginosis bacteriana, como lo vimos al inicio. Si es positivo para tricomonas, vamos a tratar para tricomoniasis. Si es positivo para cándida, tratar de candidiosis. Si no obtenemos información con este examen con espejo o del hisopado vaginal, si es negativo, entonces vamos a tratar para una cervicitis. Ahora, si vemos de que no hay tanto factor de riesgo para una infección de transmisión sexual, vamos a realizar también un examen con espejo. Cuando visualicemos en la especuloscopía
Si hay secreción mucopurulenta, tratar para cervicitis, porque si se dieron cuenta, en las últimas 2 infecciones que eran cervicitis, lo de la Chlamydia trachomatis y la infección gonocócica, estas 2 se caracterizaban por tener una secreción mucopurulenta. Entonces, si al visualizar con el espejo vemos una secreción mucopurulenta, entonces tratar para cervicitis, como ya vimos en sus respectivas partes. Mientras que si no hay secreción mucopurulenta, vamos a tomar una muestra para frasco, o también podríamos evaluar las diferentes características del flujo, y realizar un diagnóstico diferencial. Pero pues este esquema se basa más que nada en el uso de la especuloscopía y métodos diagnósticos. Entonces, si no hay secreción mucopurulenta, pues hay que tomar una muestra. Si es positivo con células clave, tratar por vaginosis bacteriana. Si es por tricomonas, tratar para tricomoniasis. Y si es por cándida, tratar para candidiasis. Y si es negativo también, entonces pues no hay que tratar. Y esto sería todo por este video. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para hablar en este video. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.